El día de hoy vamos a continuar con la serie que ya comenzamos hace algunas semanas, que se llama El verdadero Jesús. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de sus conflictos religiosos. Pero antes de empezar, me gustaría que dedicáramos unos segunditos para orar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias te damos por el privilegio que nos das de escucharla. El día de hoy te ruego que tú hables potentemente a nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Tenemos que ser realistas. El cristianismo es una religión. Y por definición, una religión es un sistema organizado de creencias, de ceremonias y de reglas usadas para adorar a Dios o para adorar a dioses. Y esto básicamente suena muy similar a lo que es el cristianismo. Pero el cristianismo es mucho más que un conjunto de creencias para adorar al Señor. El cristianismo se trata de una persona y esa persona es Jesús. Y mientras que la religión nos dice debes de tratar más duro, debes de esforzarte más, el cristianismo nos dice deja de tratar. Tú no puedes. Deja de tratar. Jesús es suficiente. Así es de que aunque en teoría el cristianismo sea categorizado como una religión, en realidad es mucho más que ello. Y por esta razón, la religión siempre ha tenido conflictos con Jesús. Siempre la religión ha tenido conflictos con Jesús. La semana pasada veíamos cómo iniciaron estos conflictos con las figuras religiosas del tiempo en el que el Señor Jesucristo vino a este mundo. Primero que nada, nosotros sabemos que cuando el Señor Jesucristo inició su ministerio, empezó a enseñar con convicción muy distinto a la manera como enseñaban los religiosos de aquellos días. Y la gente empezaba a tomar nota. La gente empezaba a escuchar lo que Jesús tenía que decir. A lo que me refiero es que los maestros de la ley, los escribas, quienes supuestamente estaban hasta arriba, tenían el rango más elevado, en la autoridad religiosa, se sintieron amenazados por Jesús. Porque ahora viene Él y empieza a predicar con autoridad, empieza a captar la atención de todas las personas que están alrededor. Y estoy seguro que la gente religiosa se puso celosa. La gente religiosa se puso celosa. Y estos conflictos comenzaron también porque el Señor Jesucristo empezó a hablar de arrepentimiento. ¿Y qué religioso está listo para escuchar acerca de arrepentimiento? ¿Qué religioso está listo para reconocer que necesita arrepentirse? Ninguno. Y cuando el Señor Jesucristo publicaba que era necesario que se arrepintieran, los escribas, los maestros de la ley estaban incluidos también. Yo me puedo imaginar lo que ellos estaban pensando. ¿Estás loco, Jesús? ¿Quién te crees que eres? Nosotros somos los maestros de la ley y nosotros seguimos la ley a la perfección. ¿Y nos estás llamando a arrepentimiento? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a querer venir a instruirnos? Y luego vemos en el capítulo 2 de Marcos cómo el Señor Jesucristo se dirigió con un hombre que era paralítico, que no se podía mover, y el Señor Jesucristo le dice: tus pecados te son perdonados. Y entonces, mientras que muchos en ese lugar estuvieron muy emocionados, las personas religiosas se sintieron ofendidas y dijeron: esto es una blasfemia, blasfemia.
Pero el Señor Jesucristo les enseñó que Él tenía autoridad de perdonar pecados, una autoridad que sigue teniendo en este mismo instante. Él tiene la autoridad de perdonar pecados. Y básicamente hizo evidente esa autoridad que tiene de perdonar pecados al demostrar que Él es Dios. Pero los maestros de la ley se opusieron a Jesús. Se opusieron a Jesús en relación con lo que Él decía, que Él era igual a Dios. Ellos no estuvieron dispuestos a escuchar. Ellos no le creyeron. Ellos no pudieron observar con detenimiento la evidencia, no pudieron considerar adecuadamente los milagros que el Señor estaba haciendo. Estaban cegados a la evidencia. Estaban cegados. Y aún los milagros sorprendentes que el Señor estaba haciendo en sus medios les parecían a ellos poca cosa. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gente religiosa se siente tan ofendida por Jesús? ¿Por qué la gente que está segura de que está siguiendo la verdad se siente tan ofendida por Jesús? Bueno, porque las personas religiosas se creen justas. Las personas religiosas se consideran a sí mismos buenas y no están listas para escuchar la realidad de que necesitan un Salvador. La persona religiosa no va a aceptar que necesita un Redentor. Y por eso es que ellos tenían conflicto con Jesús. Por eso los religiosos de aquel tiempo tenían un conflicto con la autoridad del Señor. Pero lo mismo sucede en nuestros días. La gente religiosa tiene problemas con seguir a Jesús. La gente que analíticamente sigue sus reglas, sigue su forma de vivir, sigue sus razonamientos, están ellos en constante negativa acerca de Jesús. Y el día de hoy no quiero hablar de lo obvio, no quiero hablar de que tienen un problema con Jesús los musulmanes, los hindús, los ateos. No quiero hablar de ellos, quiero hablar de que habemos muchos cristianos religiosos que tenemos problemas con Jesús. Porque de alguna manera tenemos conocimiento acerca del Jesús histórico. Pero no necesariamente estamos siguiendo al Jesús revelado en la palabra. No necesariamente estamos siguiendo al Jesús que se ha dado a conocer en las Escrituras. Y esto nos lleva a la pregunta que vamos a estar cuestionándonos durante toda esta serie. ¿Estás siguiendo al verdadero Jesús o estás siguiendo a un Jesús que has creado tú mismo? Respondamos esta pregunta constantemente en nuestros corazones. Ahora iniciando en el versículo 13 del capítulo 2 de Marcos, vemos que hubo otras cosas que también crearon conflicto entre Jesús y las personas religiosas de su tiempo. Cosas que crearon conflicto entre los religiosos y él, entre sus verdaderos seguidores y los religiosos de su tiempo. Pero el día de hoy también, el verdadero Jesús, sus verdaderos seguidores tienen conflicto con los cristianos religiosos. Con personas que se autodicen ser cristianas, pero no necesariamente están siguiendo al Jesús verdadero. Y en su narrativa, en lo que Marcos está explicando, en lo que Marcos está diciendo, él hace claro que la religión tiene conflictos con Jesús por sus relaciones. La religión tiene conflictos con Jesús por sus relaciones.
Y en nuestro pasaje de estudio vemos a los maestros de la ley, vemos a estos hombres religiosos a los cuales no les gustaba con quién se acompañaba Jesús, a los cuales no les gustaba de quién estaba rodeado Jesús. De acuerdo a Marcos, Jesús estaba enseñándole a una multitud y mientras él estaba caminando se encontró a un hombre llamado Leví, también conocido como Mateo, sentado en un escritorio cobrando los impuestos. El Señor Jesucristo le dijo: sígueme, y este hombre dejó todo y el escritorio ahí para comenzar a seguir a Jesús. Ahora el verdadero conflicto entre Jesús y los religiosos inició precisamente cuando Mateo, este hombre que era un recolector de impuestos, considerado por todos los israelitas, considerado por todos los hebreos como un traicionero a la patria, como un traicionero a la nación, como un traicionero a la gente. ¿Por qué? Porque trabajaba para el imperio romano e imponían abusivas cuentas cuando hacían los impuestos. Pero al Señor Jesucristo no le importó. El Señor Jesucristo de igual manera llamó a Mateo para que fuera parte de su grupo pequeño, para que fuera parte de ese pequeño grupo que él iba a entrenar, que él iba a pasar tiempo con ellos para que pronto cambiaran el mundo entero. Pero a las personas religiosas no les gustó. 4 hediondos pescadores y ahora un recolector de impuestos. ¿Cómo es posible? No les gustó. Especialmente cuando Mateo decide tener una gran fiesta en honor del Señor y se encarga de invitar a todos sus camaradas al borlote. Se encarga de invitar a todos sus camaradas a la fiesta. Imagínate. Estos hombres religiosos estaban muy convencidos de que lo que Jesús estaba haciendo estaba reprobado, estaba mal, porque de acuerdo a su criterio, ningún líder respetado debería siquiera pasar tiempo con gente como esa. Pero Jesús él sabía quiénes eran los amigos de Mateo. Y a él no le importó. Desde su perspectiva, ellos eran los que necesitaban su compañía. Desde su perspectiva, ellos eran los que necesitaban su perdón. Y por eso el Señor Jesucristo no titubeó en ir a cenar con ellos, en ir a pasar tiempo con ellos. Ahora ciertamente no fue a aprobar la manera pecaminosa como ellos vivían. Él fue a salvarlos, Él fue a rescatarlos, Él fue a mostrarles el amor de Dios. Y el verdadero problema con los escribas y los fariseos, que eran otro grupo religioso, es que ellos eran arrogantes. ¿Conoces a gente arrogante? ¿Habrá gente arrogante en las iglesias? A ver, voltea a ver a la gente a tu alrededor. ¿Crees que hay alguno de esos entre nosotros? Algunos que están pensando: eso yo ya me lo sé. Eso ya no sé ni para qué vengo a escucharlo. Este predicador, qué chafa. Si yo estuviera predicando, lo estuviera haciendo muchísimo mejor. ¿Conoces a gente arrogante? Bueno, estas personas religiosas es de lo que estaban llenos, de arrogancia. Y por eso el Señor Jesucristo, inmediatamente después, cuando estas personas religiosas le están preguntando a sus discípulos por qué razón el Señor Jesucristo está comiendo con recaudadores de impuestos y con pecadores, o sea, personas que eran amistades de él, tal vez probablemente otros recaudadores de impuestos, tal vez por ahí y por allá alguna que otra mujer de la calle, de la vida galante, tal vez había por ahí algunos hombres de negocios que también hacían negocios chuecos. Había gente no de lo mejor de la sociedad en esa fiesta. Y Jesús estaba ahí.
Y al escuchar la crítica, el Señor Jesucristo, al oírlos, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo he venido a llamar, y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Las personas que se creen perfectas en ellas mismas no necesitan mi compañía. Es más, ni siquiera me quieren con ellos. En cuántas ocasiones vemos a los religiosos teniendo una fiesta en honor de Jesús. Nunca. No sucedió. Mateo lanzó una fiesta en su honor y no invitó ciertamente a lo mejor de la sociedad, pero Jesús no tuvo un problema con estar ahí. El Señor Jesucristo les dice: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Oh, qué tremenda respuesta. Jesús el justo vino a salvar a los injustos. Jesús el que nunca pecó vino a salvar a los pecadores. Aleluya. Qué maravilloso Salvador tenemos. Ahora déjame preguntarte: ¿eres un pecador que necesita Salvador? Déjame decirte lo siguiente: el verdadero Jesús quiere sanar tu alma del pecado. El verdadero Jesús quiere transformarte desde tu interior. Y Él tiene el poder para hacerlo. Ahora déjame preguntarte a ti que eres un seguidor de Jesús. Ya permítanme ustedes que todavía no son seguidores de Jesús, preguntarles a los que están aquí regularmente porque son cristianos. Déjenme preguntarles a ellos: ¿cuándo fue la última vez que invitaron a amistades que no son cristianos a su casa nada más para convivir con ellos? ¿Cuándo? Y no les estoy preguntando por familia. Algunos de ustedes no lo han hecho en años, porque desde que se hicieron cristianos andan con puros hermanos y hermanas. ¿Cómo se van a contaminar con la chusma? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Sabes? Pasar tiempo con personas que no son cristianos es la mejor estrategia para exponerles la luz del Señor. Trátalo. Ahora, por favor, no vayas a esperar a que organicemos eventos evangelísticos o empezar un ministerio para ir a tocar puertas de casa en casa para empezar a evangelizar. Déjame decirte lo siguiente: no hay método más efectivo de evangelismo que el evangelismo relacional, que el evangelismo en donde pasas tiempo con gente que no son cristianos. Entonces tú y yo como cristianos intencionalmente debemos de pasar tiempo con personas que no son cristianas. Y vamos a aprovechar cada oportunidad que el Señor nos dé para hablarles de Jesús. Cada oportunidad que el Señor abra, la vamos a aprovechar para hablarles acerca de lo que ha hecho nuestro Salvador en nuestras vidas. Ahora déjame dejar esto bien claro. No te estoy invitando a que te comportes y hables como ellos, ¿verdad que no? No te estoy invitando a eso. Te estoy retando a crear oportunidades para compartir de nuestro Señor Jesucristo con otros. ¿Estamos? También la religión tiene conflictos con Jesús por sus estándares. Otra cosa que provocó conflicto entre Jesús y los fariseos es que él no observaba las tradiciones religiosas que ellos tenían. Él no observaba los estándares religiosos que estas personas tenían.
En el versículo 18 del capítulo 2 vemos cómo alguna gente trató de comparar los estándares de los seguidores de los fariseos y los estándares de los seguidores de Jesús. Y entonces le preguntaron a Jesús: ¿cómo es que los discípulos de los fariseos ayunan, pero tus discípulos no ayunan? Ahora, ciertamente en el Antiguo Testamento la ley requiere a los hebreos que ayunen, pero el requerimiento es que ayunen por lo menos una vez al año. Pero conforme fueron pasando los años, las personas religiosas se sintieron con la capacidad de ir poniendo más y más días para ayunar, hasta el punto en que cualquier judío que quería considerarse espiritual debería de ayunar 2 veces a la semana. Imagínate. Es obvio que por sus estándares yo no sería una persona muy espiritual, ¿verdad? Y como tú te puedes imaginar, los discípulos de Jesús tampoco ayunaban tan seguido y fueron cuestionados por ello. Versículos 19 y 20, Jesús les contestó: ¿acaso pueden ayunar los invitados mientras el novio está con ellos? No pueden hacerlos mientras lo tienen con ellos, pero va a llegar el día, pero llegará el día en que se les quitará el novio, y ese día sí van a ayunar. En otras palabras, Jesús les dijo que no era un tiempo apropiado para sus seguidores estar ayunando, porque estaban en medio de un festín, estaban en medio de tiempo de fiesta. Pero Jesús aprovecha para decirles también que Él es ese novio que ha descendido del cielo para salvar al pecador. Él les hace saber que Él, mientras estaba con ellos, era un tiempo de celebración. Pero en el versículo 20, como vemos, cuando Él dice llegará el día en que se les quitará el novio, Él hace referencia de que en algún momento no muy lejano iba a venir su crucifixión. Y después de su crucifixión, ciertamente sus discípulos ayunarían. Y así ha sucedido. Los discípulos del Señor Jesucristo han practicado la disciplina espiritual del ayuno por casi 2000 años. Y estas disciplinas espirituales que los seguidores del Señor practican, como la lectura de la Biblia, la oración, el ayuno, el reunirnos como iglesia, no son rituales religiosos. Las disciplinas espirituales son los medios que Dios utiliza para llenar a sus hijos de su espíritu. Las disciplinas espirituales son los medios que Dios usa para llenar al creyente con su Espíritu Santo. Pero las personas religiosas practicaban y confiaban que si practicaban estas disciplinas religiosas como rituales, iban a alcanzar el favor de Dios, iban a alcanzar salvación. Pero eso está completamente alejado del plan salvífico de nuestro Señor. La gente religiosa se enfoca en lo externo. Otra vez, la gente religiosa se enfoca en lo externo, pero Jesús se enfoca en la transformación interior de las personas. Y Jesús deja muy claro que no se pueden mezclar estas dos maneras, que no se pueden mezclar estas dos maneras de buscar a Dios de ninguna manera. El evangelio, el mensaje del evangelio es: arrepiéntanse y crean. Y de ninguna manera es compatible con la manera legalista de querer ganar la salvación por obras. Y entonces en el versículo 23, Marcos menciona que un día sábado, que un día de reposo, Jesús estaba caminando por un campo de trigo y sus discípulos empezaron a agarrar el trigo y empezaron a partirlo
Y entonces las personas religiosas alrededor de ellos empezaron a criticarlos. ¿Por qué razón? Porque ellos consideraban que los discípulos de Jesús estaban rompiendo las reglas de la ley. Estaban particularmente rompiendo el cuarto mandamiento, infringiendo el cuarto mandamiento que tiene que ver con el día de reposo para santificarlo. En ese día de reposo no debería de trabajarse de ninguna manera. Entonces los religiosos fueron poniendo más y más y más y más y más y más leyes, definiendo específicamente lo que sería trabajo. Y cuando ellos vieron a los discípulos de Jesús haciendo algo que ellos consideraban trabajo, inmediatamente los acusaron de estar rompiendo la ley, de estar infringiendo la ley de Dios. Ellos estaban pensando que no se dan cuenta que lo que ustedes están haciendo es pecaminoso. Pero la razón por la que ellos estaban agarrando estas cabezas de trigo es porque tenían hambre. Pero ¿tú crees que los fariseos contemplaban la necesidad de los discípulos de Jesús? No, de ninguna manera. Ellos estaban enfocados en las regulaciones de su religión. Pero Jesús enfrentó a los fariseos y les enseñó que sus rituales religiosos no servían para nada y que no tenían nada de compasión. Es triste. Los líderes religiosos pensaban que ellos tenían la autoridad de decir lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer, pero no la tenían. Estaban engañados. Pregúntale a la persona que está a tu lado: ¿estás engañado? Dime, ¿quién regula la manera como uno se debe de vestir para venir a la iglesia? ¿Quién regula la manera como debemos nosotros de adorar aquí en la congregación? ¿Quién regula qué tradición en la iglesia es más santa que la otra tradición en la otra iglesia? ¿Cuáles de nuestros estándares religiosos nos ayudan para ganar la salvación? Déjame decirte algo y quiero ser muy claro con ello. La salvación no se puede ganar. La salvación es un regalo gratuito de Dios por medio de Jesucristo. Y ciertamente Jesús nunca dejó de confrontar las falsas enseñanzas religiosas de estos hombres religiosos en su tiempo, y nosotros tampoco debemos de detenernos. Nuestro mensaje debe de ser: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y tendrás salvación. Así es de que déjame preguntarte del 1 al 10, ¿qué tan religioso eres? ¿Qué tan frecuentemente te ves haciendo cosas para promoverte a ti mismo y que los demás noten que eres muy santo? ¿Qué tan constantemente estás prohibiéndoles a otros que hagan cosas sin ningún fundamento bíblico? ¿Qué tan constantemente estás envuelto en actividades religiosas que Dios nunca te pidió que hicieras solamente para que los demás digan: bravo, oh bravo, qué santo, qué entregado? Pero el cristianismo no se trata de eso. Nuestra meta como seguidores de Jesús es simple: es ser más y más como Él. Que sea simple no significa que sea fácil, pero ese debe de ser nuestro enfoque. Y por esa razón leemos nuestras Biblias.
Por esa razón oramos. Por esa razón ayunamos. Por esa razón nos reunimos como iglesia. Por esa razón damos con generosidad. Por esa razón proclamamos el evangelio. Amén. No porque queremos ser personas religiosas. No porque queremos presumir que somos mejores que otros. Nuestro mayor deseo es ser más como Jesús. Entonces ahora sabemos que la religión desde el inicio del ministerio del Señor y hasta nuestros días ha tenido conflicto con Jesús por sus relaciones con otras personas, por sus estándares espirituales, y también la religión tiene conflictos con Jesús por mostrar compasión. ¿Puedes creerlo? En el capítulo 3 Jesús entra de nuevo a la sinagoga en un día de reposo. Y había un hombre con una mano enferma, con una mano seca. Y obviamente los líderes religiosos no estaban emocionados porque Jesús estaba ahí. Ellos no estaban emocionados esperando un milagro de parte de Jesús en esta persona que no podía mover su mano. ¿Sabes qué estaban esperando ellos? Que Jesús lo hiciera para acusarlo. Eso es lo que estaban esperando. Entonces el Señor Jesucristo, conociendo la manera como ellos estaban pensando, le dice a la persona, a este hombre con su mano seca, le dice: por favor, ven, levántate y ponte enfrente de todas las personas. Entonces él se levanta, está enfrente de todos, y luego vemos en el capítulo 3, versículo 4 y 5, luego dijo a los otros: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando y enojado y entristecido por la dureza de su corazón, y le dijo al hombre: extiende la mano. La extendió y la mano le quedó restablecida. Ándale. Di conmigo: ándale. Ándale. ¿Sabes? Es evidente que los líderes religiosos no buscaban responder las preguntas de Jesús. Aunque tenían las respuestas, se quedaron callados. Nadie podría responder que es mejor hacer el bien que hacer el mal, diciendo que es mejor hacer lo malo. Nadie respondería que es mejor matar que salvar una vida, porque es mejor salvar una vida aún en el día de reposo. Pero se quedaron callados. Y por esa razón vemos el carácter de Jesús. Oh, Jesús era la persona más compasiva, pero siempre tuvo pleito con los religiosos. Siempre los confrontó. Y de acuerdo a lo que dice Marcos, se enojó. Y déjame a ti decirte lo siguiente: tú no quieres estar en esa posición. Tú no quieres ser una persona enfrentada y desaprobada por Dios por ser un legalista religioso. Mientras el Señor mostraba su desaprobación a los líderes religiosos, Jesús se encargó de sanar a este hombre enfermo, haciendo claro y dejando claro que a él no le importaba la observancia de los rituales religiosos mientras había necesidad. Era más importante para él mostrar compasión. Y sabes, yo sé que algunos de nosotros hemos experimentado dolor, crítica y rechazo por personas en posiciones como la mía. Yo sé que muchos de nosotros crecimos o estuvimos mucho tiempo en lugares en donde había una religiosidad tóxica. Y de verdad,
Me da mucha pena y te quiero pedir perdón. Porque han sido personas que, como yo, están al frente de una congregación o están como liderazgo en la congregación solamente para herir, solamente para crecer sus egos, solamente para sentirse importantes, maltratando al rebaño que el Señor les ha dado para cuidar. Personas religiosas que supuestamente deberían de haberte tratado con compasión y que lo único que hicieron fue traer juicio sobre tu vida. Pero también quiero decirte que estoy muy contento que estés aquí con nosotros. Esta es tu iglesia y te amamos. Así es de que no busquemos hacer lo mismo que tal vez experimentamos en otros lugares. Ahora, de ninguna manera vamos a dejar de predicar la palabra del Señor. Eso va a seguir sucediendo. Vamos a predicar la palabra y vamos a buscar aplicar la palabra. Y en algunas ocasiones, ¡ouch!, como una espada de dos filos que penetra hasta partir las coyunturas, los tuétanos, todo. ¡Ouch! Pero quiero asegurarte que nunca va a ser personal. Que nunca voy a usar mi posición. Y que nunca voy a permitir que una persona en el liderazgo de nuestra congregación trate a otros como si fuéramos mejores que ustedes. Porque eso no es cierto. Pero también quiero pedirles un favor. Por favor, no nos vayamos a los extremos. Si hemos sido dañados en el pasado, por favor, no nos vayamos a los extremos. No nos convirtamos en personas de mente muy abierta, cristianos muy alivianados, o personas que constantemente actúan con rebelión en la iglesia o con personas cristianas a su alrededor. Ustedes saben a lo que me refiero, ¿verdad? Mantengamos nuestras motivaciones bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. No hagas cosas solamente para molestar a las personas religiosas que te hicieron daño en el pasado. A lo mejor ellos lo hacían porque no sabían otra manera, porque nunca escucharon otro mensaje, porque nunca se les instruyó bíblicamente. Mejor sigue al verdadero Jesús. Y constantemente pregúntale, constantemente platícale, constantemente pídele que te guíe en tus decisiones diarias. Señor, ¿deberé de estar viendo esta película o no? ¿Deberé de escuchar esta clase de música? Señor, ¿deberé de tomarme una cervecita? Señor, ¿deberé de tomarme 2 o 3? Señor, ¿me puedo aventar un toquecito? Señor, ¿me puedo poner un aretito cuando soy hombrecito? Señor, ¿me puedo poner un tatuaje? Señor, ¿debo de andar de novio, de novia con una persona que no cree en ti? Señor, ¿me debo de divorciar? Déjame decirte lo siguiente: si tienes una relación con el Jesús verdadero, Él te va a responder. Y no solamente te va a responder, te va a motivar a que obedezcas. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Nunca preguntamos. Ese es nuestro problema. Nunca le preguntamos al Señor. Ahora tú y yo sabemos qué es lo que la gente religiosa va a decir. A todo van a decir que no.
O a todo van a decir que sí, de acuerdo a su conveniencia. Tú y yo sabemos lo que queremos. Algunos de nosotros, cuando se nos mete una idea, ya nadie nos saca de esa idea. Pero no estamos hablando aquí de andarle siguiendo el rollo a nadie más, ni siquiera a ti mismo, ni siquiera tus convicciones personales son importantes aquí. Escúchame bien, por favor, porque a esto veniste. Tú tienes un Señor, tú tienes un Salvador y te debes a Él. Y lo que debes de hacer es lo que Él te dice. Adelante, adelante. Vamos a escuchar lo que un líder religioso del primer siglo, lo que un líder de la iglesia del primer siglo dijo. Y este líder religioso anteriormente era un enemigo de la iglesia, de hecho era un fariseo. En Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23 a 24, este hombre llamado Pablo dice: todo está permitido. Que nadie te diga eso no se vale, eso no se permite, eso no. No. Todo está permitido, pero no todo es provechoso, papá. Y no todo es para ti. No todo se te va a ver bonito. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Fíjate de lo que se trata tu vida. Fíjate de lo que se trata mi vida. Que nadie busque sus propios intereses. Tras tú y yo crucificados, tú y yo en la cruz, tú y yo ya no vivimos. Nuestros intereses ya no cuentan. Que nadie busque sus intereses propios, sino los de su prójimo. ¿Quién vive así? Dime. ¿Quién vive así? Nuestras motivaciones deben de estar de acuerdo con nuestro Señor y Salvador. Y sobre todo debemos de tener claro que nuestro Señor y Salvador promueve la compasión hacia otras personas. En conclusión, la religión siempre ha tenido conflictos con Jesús porque no reconoce su autoridad. Los maestros de la ley, en su frustración, se fueron al grado de decir que Jesús estaba poseído por un demonio. Pero después de hacerles saber que estaban completamente equivocados, Jesús les dice claramente en el capítulo 3, versículos 28 y 29 de Marcos: les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme en contra del Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás. Es culpable de un pecado eterno. No tengo mucho tiempo, pero voy a explicarlo en breve. Básicamente Jesús les está diciendo que el único pecado que no se puede perdonar es ignorar de por vida el testimonio del Espíritu Santo de Dios, el cual testifica que Jesús tiene autoridad. Es el único pecado que no se va a poder perdonar. No vas a poder llegar delante del Padre, no vas a poder llegar delante de Dios y decir: no creí en tu Hijo, pero déjame entrar a la eternidad contigo. No cedí a la voz del Espíritu de Dios, pero déjame pasar la eternidad contigo. Sin reconocer que Jesús es Señor, no hay salvación. Y la pregunta es: ¿has recibido a Jesús como tu Salvador? Si no, hoy es un buen día para hacerlo. Pónganse de pie, por favor.